Aquí lo que se pretende es sumar estas tres expresiones que son racionales y para eso lo que inicialmente se va a hacer es factorizar, en este caso, los términos o expresiones del denominador y nos quedaría de la siguiente manera. X a la 2 menos 9 es una diferencia de cuadrados porque X tiene raíz y 9 tiene raíz. Raíz cuadrada de X a la 2 es X. Raíz cuadrada de 9 es 3. De tal manera que quedaría como 4 sobre el producto de la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Ahora, más 2x menos 6 se puede factorizar de la siguiente manera, factor común, porque hay términos que son pares. El factor común en este caso es 2, y 2 en 2x, x, y 2 en 6, menos 3. Lo expresamos como el numerador, que es x menos 3, sobre el término factorizado, 2 por x menos 3. Y finalmente, el último término. De igual manera, 3x más 9 tienen factor común, porque 9 es múltiplo de 3, es decir, 3 sería el factor común. Y 3 en 3x, x, y 3 en 9, 3. Quedaría 3 por x más 3. Entonces, ubicamos el numerador, que es x más 3, y el denominador, que es 3 por x más 3. Para poder realizar la operación se requiere el mínimo común denominador. Miremos los denominadores ya factorizados. Son las expresiones con mayor exponente. Tenemos x más 3, que se encuentra aquí, se repite en la última expresión. Luego x menos 3 está en este punto, está acá también. Y finalmente queda 2 y 3. Se requiere un número que contenga a 2 y 3. En este caso, el menor número que los contiene es 6. Y el mínimo común denominador sería el producto de estas tres expresiones. Copiamos el mínimo común denominador y ahora iniciamos el proceso de división de cada expresión o cada denominador de cada uno de los términos. Recordemos que x más 3 por x menos 3 en esta expresión estaría lo que es diferente, es decir, 6. Y el 6 se multiplica por el numerador, que es 4. Ahora, más 2 en 6 estaría 3 veces. X menos 3 se encuentra aquí, de tal manera que el término que es diferente es x más 3. Entonces sería 3 por x más 3 y luego se multiplica por el numerador, que es x menos 3. Ahora, último término. 3 en 6 está 2 veces. X más 3 es el término común, de tal manera que el término no común sería x menos 3 y se multiplica por el numerador, que es x más 3. Lo que se debe hacer ahora son los productos. 6 por 4 daría 24. Ahora, más, tenemos aquí 3 por x más 3 por x menos 3. El segundo y el tercer factor es una diferencia de cuadrados, porque está x más 3 sumándose, luego restándose. Se expresa como el primer término elevado al cuadrado, x a la 2, y x a la 2 por 3 daría 3x a la 2. El segundo término del binomio al cuadrado, 3 a la 2 daría 9, y 9 por 3 daría 27, pero como es una diferencia de cuadrados quedaría menos 27.
Ahora, la última, la última multiplicación, 2 por x menos 3 más x más 3. Nuevamente, es una diferencia de cuadrados. El segundo y el tercer factor se expresa como el primer término elevado al cuadrado, x a la 2, x a la 2, y luego se multiplica por 2, 2x a la 2. El otro término de la diferencia de cuadrados es 3 a la 2, daría 9. Y 9 por 2, 18, pero recordemos que es una diferencia, es decir, menos 18, es una diferencia de cuadrados. Y el denominador se mantiene. Ahora, términos semejantes. Primero, variable x con mayor exponente. 3x a la 2 y 2x a la 2. 3 más 2 daría 5, quedaría 5x a la 2. 24 menos 27 y menos 18 son términos semejantes. 24 menos 27 es una diferencia menos 3, y menos 3 y menos 18 daría menos 21. Y mantenemos el mismo denominador. Bueno, de esta manera, con esta expresión, es el resultado de haber sumado las tres expresiones iniciales. Miremos un segundo y último ejemplo. En este segundo ejemplo, lo que tenemos que hacer es factorizar nuevamente denominadores. Raíz cuadrada de x a la 2 es x y raíz cuadrada de 1 es 1. Si se multiplica por 2 y se obtiene el segundo término, sería un trinomio cuadrado perfecto. 2 por x, 2x, y 2x por 1, 2x. Es decir, que expreso ese trinomio como, en este caso, la suma de las raíces elevadas al cuadrado. Y ya quedaría factorizado. La segunda expresión, su denominador no se puede factorizar, queda igual. Y finalmente, el denominador del tercer término, de la tercera expresión, es una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x a la 2 es x y raíz cuadrada de 1 es 1. De tal manera que lo expreso como la suma de las raíces por su diferencia. Y el denominador es x menos 1. Ahora, el mínimo común denominador corresponde a los factores de los denominadores con mayor exponente. Aquí tenemos x más 1 a la 2 y aquí está x más 1 elevado a la 1. Es decir, sería x más 1 elevado a la 2. Luego aparece x menos 1. Se encuentra aquí en el segundo término y en la tercera expresión, x menos 1. Bueno, copiamos el mínimo común denominador, x más 1 elevado a la 2 por x menos 1, e iniciamos el proceso de división con cada una de las expresiones de los denominadores. X más 1 a la 2. En este mínimo común denominador estaría el término que es diferente, es decir, x menos 1. Y se multiplica por su respectivo numerador, que es 4. Ahora, más x menos 1, en esta expresión estaría el término que es diferente, es decir, x más 1 a la 2 por el numerador, que en este caso es 2, más x más 1 por x menos 1. X menos 1 es término común y x más 1 está a la 1 y aquí está a la 2. Es decir, que estaría x más 1. Y se multiplica por el respectivo numerador, que es x menos 1. Aquí lo que vamos a hacer es, primero los productos, x por 4, 4x, y menos 1 por 4, menos 4. Ahora, más. Aquí aparece este binomio elevado al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 2. Entonces, al elevarlo al cuadrado quedaría
x a la 2. Luego, 2 veces el primer término por el segundo, x por una x y por 2, 2x. Y 1 al cuadrado es 1. Y este binomio se multiplica luego por 2. Ahora, la última expresión es una diferencia de cuadrados. Se realiza elevando el primer término al cuadrado, que es x, es decir, x a la 2, menos el segundo término elevado al cuadrado. 1 a la 2 es 1. Y ya realizamos la parte del numerador. Ahora, se copia el mismo denominador, que es x más 1 a la 2 por x menos 1. Queda pendiente en el numerador resolver este producto, este trinomio por 2. Y es lo que vamos a hacer a continuación. 4x menos 4 quedaría igual. Y todo esto se multiplica por 2. X a la 2 por 2, 2x a la 2. 2 por 2, 4, 4x. 1 por 2, 2. Y luego viene la diferencia de cuadrados, que es x a la 2 menos 1. Menos sobre el mismo denominador común. A continuación vamos a simplificar o a reducir términos semejantes. Primero, la variable con mayor exponente, x a la 2, aquí hay un término y un segundo término. 2x a la 2 más x a la 2, 3x a la 2. Luego la variable x con exponente 1. 1, 2, únicamente dos términos, 4x y 4x, su suma daría 8x. Y finalmente términos independientes, menos 4 y más 2, es una diferencia, daría menos 2, y menos 2 y menos 1, el resultado sería menos 3, sobre el denominador común. Bueno, este sería el resultado final de la suma de estas tres expresiones iniciales. Espero que les haya aportado, que sea muy claro, y nos vemos en un próximo video.